Muy buenos días, mis estimados jóvenes. Es un gusto en saludarlos como siempre, una vez más reunidos en una clase para continuar viendo nuestro avance que le corresponde a la materia de Cálculo 2, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. En esta oportunidad tengo el agrado de juntarme con ustedes para poderles explicar lo que se llama la derivada por definición, ¿no? Esto es un tema que se tuvo que ver en cálculo uno. Ahí tuvieron que mostrarles de dónde provienen esas derivadas o por qué, digamos, se deriva de tal forma una determinada expresión. E indudablemente los conocimientos en límites tienen que estar un poco sólidos en esta parte, ya que la derivada por definición depende exclusivamente de los límites, ¿no? Aquí la diferencia a cálculo uno es que nosotros vamos a tener que derivar expresiones que ya tengan dos variables. Hasta el comienzo de nuestra materia, cuando fuimos a ver lo que se llama el análisis completo de una función, fíjense ustedes de que la función dependía de x, ¿no? Y aludíamos, ¿no? Hacíamos el ejemplo de que era una máquina que yo tenía que darle valores a x para que me devuelva valores en Y, ¿no? Hacíamos esos ejemplos para que ustedes puedan entender mejor en esa oportunidad. Y luego pasamos a darle una aplicación a esos cálculos cuando vimos la utilidad marginal, el ingreso marginal y el costo marginal. Pero de ahí surge la gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿será que una empresa va a fabricar un producto? Indudablemente que no. Va a fabricar mínimo dos, tal vez, pero muchos más, si puede y tiene la capacidad y de haber encontrado productos que sirvan como una solución a un problema sociable, indudablemente las empresas van a querer fabricar lo más que puedan porque si eso es un negocio, al ser negocio, obviamente se generan utilidades y al generar utilidades, pues obviamente tenemos la ganancia de dinero, ¿no? Y entonces ahí surge la necesidad de ver cómo derivar expresiones que ya tengan, por ejemplo, dos variables, o tres, o cuatro, etcétera, ¿no? El hecho de que tenga dos variables o tres no significa de que es más difícil. Significa indudablemente que va a ser un poco más largo el ejercicio porque voy a tener que derivar por separado respecto del producto X y respecto del producto Y, porque van a tener diferentes comportamientos. Por eso es derivada parcial, ¿no? Porque hacemos la derivada parcialmente con respecto de X y parcialmente con respecto de Y. Para resolver estas derivadas, nosotros vamos a ver en la materia eh, la derivación por definición de algunas derivadas como una introductoria a que ustedes vean de dónde proviene el tema. Ya cuando hagamos derivadas parciales con fórmulas, vamos a ver todo tipo de derivadas. Ocurre de que con esto vamos a darnos cuenta de que yo puedo derivar de dos maneras. Puedo hacerlo por definición, que indudablemente es un poco largo, o puedo hacerlo con la fórmula. Pero esas fórmulas tuvieron que venir de algún lugar, ¿no es cierto? No fueron creadas, digamos, de la noche a la mañana. Esas fórmulas vinieron de la definición y la definición nos ayudó a encontrar fórmulas que son esas tablas que algún compañero o compañera, no recuerdo bien, mandó al grupo y esas derivadas, esas tablas de derivadas, ¿no? Provienen de lo que es la derivada por definición, o sea, de los límites. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos dicen que encontremos la derivada por definición de la siguiente expresión? F de XY significa una expresión que depende de X y depende de Y, ¿no es cierto? En la que es X al cubo más Y al cuadrado. Y nos piden que encontremos la derivada con respecto de X y la derivada con respecto de Y. Claro, si nosotros aplicamos las fórmulas, obtenemos las respuestas inmediatamente. Pero vuelvo a recalcar, esas fórmulas fueron gracias a la definición. Y nosotros no podemos quedarnos sin observar de dónde provienen esos cálculos que hoy en día nos ayudan
a poder entender muchos comportamientos económicos, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven acá con rojo son las fórmulas para poder resolver una derivada por definición de manera general. Por ejemplo, la derivada de la función respecto de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función de x más h menos la función f de x sobre h. Este x más h significa de que a priori, o en primer lugar, nosotros a la variable x vamos a incrementarle otra variable que va a ser la h. Y ya vamos a ver el motivo de esa situación. Y la derivada de la función respecto de y va a tener la misma fórmula, pero vamos a ocupar otra variable, que en este caso es la variable k. F de y más k menos f de x sobre k. En algunos libros o bibliografías, la fórmula viene en su forma general, es decir, viene estandarizada para las dos. O sea, no quiere decir que tenga dos fórmulas, es la misma, solo que está cambiando la variable para dar cuenta de que con h vamos a calcular la variable x y con k vamos a calcular la variable y. Y aquí pueden ser cualquier variable, ¿no? Como les digo, el tema de las variables a y k depende, digamos, de ustedes. Ustedes pueden trabajar con a y con b, etcétera. Eso no es un problema. Ahora, vamos a la parte matemática. Si a mí me colocan, por ejemplo, este ejercicio y me dicen, encontrame la derivada parcial de esta función respecto de x y la derivada parcial de esta función respecto de y, pues yo digo, bueno, como quiere la derivada respecto de x, agarro donde está x y digo, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Listo, ya tengo la derivada respecto de x, pero también está y. Y y va a exigir, ¿no? Sus derechos. Va a decir, si derivaste con x, también tenés que derivar con y. Entonces, la derivada de y al cuadrado va a ser 2y. Y claro, con las tablas ya tengo la respuesta. Ahora, cuando yo voy a la definición, para obtener los mismos resultados, ya tengo que aplicar la definición e indudablemente los cálculos son un poquito más largos, ¿no? Pero a ver, si yo quiero calcular la derivada parcial de esta función respecto de x, aplico la fórmula planteada para la variable x y lo que debo hacer es lo siguiente. ¿Cómo reemplazo la fórmula? Límite cuando h tiende a 0 de. ¿Qué significa f de x más h? Que yo debo irme a donde la x y a esa x debo incrementarle una nueva variable que es h. Incrementarle significa sumar. Como está el cubo, coloco x más h elevado al cubo más y cuadrado. Es decir, estoy copiando la pregunta con la diferencia de que a la x le estoy incrementando h, que es lo que me pide la fórmula. Donde vos tengas x, le vas a incrementar h. El incremento h elevado al cubo más y al cuadrado. A eso debo quitarle la función que me dieron. Y en este caso la función que me dieron es todo esto, ¿no? La función que me han dado. Sobre h, ¿sí? Y aquí, obviamente, para no causar confusión, podemos ponerle aquí f de xy, y aquí también podemos ponerle f de xy, ¿no? Para que sepamos de que tenemos que restarle la función que nos han dado. Y lo mismo acá, ¿no? Para no causar esa confusión de que de repente piensen de que hay que restar solamente x. Hay que restar toda la función. Creo así que aquí va a quedar más claro con esa parte. Bueno, de aquí para adelante voy a depender de mis conocimientos de colegio, conocimientos básicos, como por ejemplo el desarrollo de un cubo. El primero elevado al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, el desarrollo de un cubo, más y al cuadrado, y copio lo demás, menos x al cubo más y al cuadrado sobre h. Haciendo operaciones acá, pues me va a quedar x al cubo más 3x cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo más y al cuadrado, menos por más menos x al cubo, menos por más menos y al cuadrado sobre h. Reduciendo todo lo que pueda, por ejemplo, aquí puedo reducir y cuadrado con y cuadrado, puedo reducir x al cubo con x al cubo,
me va a quedar 3x cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo. La idea de la definición es eliminar la tendencia. Y la tendencia es h tiende a cero. Es decir, nuestro objetivo es que esta h se elimine. Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo voy a hacer matemática? Hasta que la h se elimine. Y aquí, por ejemplo, la h se está repitiendo, puedo factorizarla, y al factorizarla me va a quedar, si a este término le quito h, me va a quedar 3x al cuadrado, si a este término le quito una h, me va a quedar 3xh, y si a este término le quito una h, me va a quedar h al cuadrado sobre h. El motivo de factorizar la h es justamente simplificar las h's, y en ese momento mi problema queda resuelto. Entonces me va a quedar límite cuando h tiende a cero de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Y cuando nosotros tachemos esa h, vamos a sustituir nuevamente el valor de h, que es cero. Entonces si yo reemplazo 0 aquí y 0 aquí, todo esto me va a dar cero y todo esto me va a dar cero. ¿Y qué me va a quedar? 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta función respecto de x es 3x al cuadrado. Obviamente eso lo sacamos aquí con fórmulas, ¿no? Pero esas fórmulas provienen de acá. Entonces, la respuesta es 3x cuadrado y eso es correcto. Porque aquí calculé las derivadas por fórmula para mostrar de que la definición nos lleva a mostrar en detalle de dónde sacaron de que la derivada de esto respecto de x es 3x al cuadrado. O de dónde sacaron que la derivada de esto respecto de y es 2y. Entonces ahí tengo comprobado el resultado. Ahora, me falta obviamente calcular la otra derivada. Entonces, indudablemente, el hecho de crear fórmulas llevó a que hoy en día nosotros podamos calcular las derivadas prácticamente la mayoría de ellas en un solo paso, con el formulario ese que ustedes tienen, ¿no? Pero no podemos dejar de ver, como les dije, y no quiero repetirlos para cansarlos mucho, no podemos dejar ver de dónde provienen esos formularios, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver la derivada respecto de y. Aplicamos la fórmula, aquí colocamos así para que quede claro lo que voy a hacer. En este caso, ahora le voy a incrementar a la variable y una variable. ¿Qué significa esto? Que ahora la protagonista es y. Ya la x tuvo su protagonismo. Entonces, esto lo reemplazo aquí, pero fíjense que a la x no le hago nada. A la y le aumento el incremento, le incremento k elevado al cuadrado, porque aquí está elevado al cuadrado. Luego le quito la misma función, es decir, la pregunta que nos dieron la restamos dividido entre k. Y procedemos a desarrollar. Mantenemos x al cubo y desarrollamos un cuadrado. El primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y menos todo lo demás sobre k. Bueno, haciendo ley de signos y reduciendo términos semejantes me va a quedar derivada parcial de la función respecto de y es igual al límite cuando k tiende a cero de x al cubo más y al cuadrado más 2y por k más k al cuadrado menos x al cubo menos y al cuadrado porque menos por más es menos y menos por más es menos sobre k. De aquí, x cubo con x cubo se puede tachar, y cuadrado con y cuadrado se puede tachar. Y entonces esto me va a quedar así. Me va a quedar límite cuando k tiende a cero de 2y por k más k al cuadrado sobre k. Partamos de la siguiente lógica. Si la lógica aquí era eliminar la h para obtener el resultado que podemos obtenerlo con fórmula, aquí pues la lógica se va a mantener, pero aquí va a ser tachar la k, ¿no? Entonces, obviamente aquí se está repitiendo la variable k,
La puedo factorizar. Si saco aquí la variable k, me va a quedar 2y. Si saco aquí la variable k, son 2, me va a quedar 1. En el momento que yo simplifico la variable k, ya tengo resuelto mi problema. Entonces, me queda reducido a esto. Límite cuando k tiende a 0 de 2y más k. Pero ¿cuánto vale k? K vale 0. Entonces, 2y más 0 es 2y. ¿Qué queda comprobado? Que efectivamente la derivada parcial de esta función respecto de x es 3x al cuadrado. ¿Y cómo sabes eso? Porque con fórmulas, este 3 baja a multiplicar y le quitamos un grado, por eso queda 3x al cuadrado. Y con la misma fórmula, este 2 baja a multiplicar y le quitamos un grado y obtenemos la derivada. Que también podemos obtenerla así. Queda comprobado el resultado con x y queda comprobado el resultado con y. Efectivamente, esas son las derivadas que le pertenecen a la función respecto de x, respecto de y. Ahora, tenemos acá un segundo problema, ¿no es cierto? Y en este segundo problema, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, quiero encontrar por definición las derivadas parciales de la siguiente función. Vean ustedes de que ya estamos analizando funciones que ya no dependen de x exclusivamente, ya depende de x y de y. O sea que estamos hablando de máquinas de mayor uso o de un uso superior. Ya esta máquina necesita dos datos para poder funcionar. Tengo que darle datos a X y tengo que darle datos a Y. ¿Y qué es X y qué es Y en la vida real? X es un producto y Y es otro producto, por decir. O sea, dos productos aquí, el producto X y el producto Y. Cada uno con su comportamiento diferente el uno al otro. Entonces uno dice, bueno, si nosotros aplicamos fórmula y queremos calcular la derivada de esto respecto de x, pues la derivada va a ser calculada inmediatamente. ¿Por qué? Porque, a ver, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x al cuadrado es 2x, pero multiplicada por y, la derivada de y al cuadrado es 0 porque yo quiero derivar con x, o sea, la protagonista de la película ahorita es x. Y solita no causa derivación aquí. O sea, derivada de esto, 0. ¿Por qué? Porque la protagonista es x y aquí derivada de x es 1 y 1 por y es y. ¿Qué pasa cuando la X está junta de la Y? ¿O qué pasa cuando la X está en carácter multiplicativo con la Y? Cuando las dos variables están juntas, se deriva la protagonista y la otra se mantiene. ¿Por qué esta Y se salva? Porque está acompañada de la X. ¿Por qué esta Y se salva? Porque está acompañada de la X. Esta Y no se salva porque no tiene la compañía de la X y entonces como la Y está sola, es 0. Y todos los términos que tengan solamente Y van a ser 0 cuando yo tome a la X como la protagonista. Mientras que la X esté junta de la Y, derivamos la X y la Y la copiamos. Derivamos la X y la Y la copiamos. Entonces, esa sería la derivada rápido de esta función. ¿Cómo puedo obtener ese mismo resultado por la definición? O sea, yo aplico la definición, tiene que darme lo mismo. Obviamente, de que es un camino mucho más largo, indudablemente que sí, pero bueno, vamos a ver qué sucede en esta parte. He calculado la derivada de esta función respecto de x para comprobar de que con esto tiene que darme lo mismo. Vamos a ver. A ver, reemplacemos. ¿Qué dice esto? Al comienzo, donde esté la x, que está aquí y está aquí, vamos a aumentarle una h. O sea, a esta x vamos a aumentarle una h. Y a esta x vamos a aumentar una h. ¿Pero dónde? En la función, obviamente. Sino que aquí puse como ejemplo para que me vayan entendiendo. Entonces, obviamente, como esta es la pregunta,
Ahí voy a hacer el aumento. Entonces me dice, vaya a hacer su pregunta y donde hay x, le aumenta h. O sea, aquí tengo x, le aumento h al cuadrado. Más, aquí tengo x, le aumento h al cuadrado multiplicado por y. Lo demás lo copio, vuelvo a tener x, le aumento h multiplicado por y. Entonces, esto es el resultado de venirme acá y a la x aumentarle h, como pueden ver, menos la pregunta que te dieron. O sea, esta es la pregunta que me dieron, ahí está, sobre h. De aquí para adelante, vamos a tener que preocuparnos en que esa h se simplifique. Esta. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, a ver, desarrollemos. El primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2xh más h al cuadrado. Desarrollo del cuadrado. Lo mismo acá. El primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, multiplicado por y, menos y cuadrado, menos x más h por y, menos todo lo demás. Se va a notar un poquito largo porque lo hice paso por paso. E indudablemente aquí ya podía haber metido el signo y todo lo demás. Solo que lo estoy mostrando paso por paso ahorita y es por eso que tal vez se vea un poquito largo el ejercicio. Bueno, aquí cómo va a quedar la cosa. Va a quedar x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más esta y va a entrar a multiplicar x al cuadrado por y, 2xyh más y al cuadrado h, perdón, h al cuadrado y menos y al cuadrado, menos x por y, menos por más, menos h por y, ¿no? Y menos toda esta parte de h. Recordemos que aquí hemos hecho la multiplicación. Repito, x al cuadrado y más 2xhy más h al cuadrado y. Hago la ley de signos, menos por más menos, menos por más menos, etcétera. De este término me va a quedar menos x cuadrado y, más y cuadrado, más xy. Y obviamente siempre van a haber términos que se van a poder simplificar. Ejemplo, este x cuadrado con este x cuadrado se pueden simplificar. Este x cuadrado y con este x cuadrado y se pueden simplificar. Este y el cuadrado con este y el cuadrado se pueden simplificar. Y este xy con este xy se pueden simplificar. Quedándome 2xh más h al cuadrado más 2xhy más h al cuadrado y menos y por h sobre h. En el momento que reducimos términos semejantes y llegamos a este resultado, ven ustedes de que todos los términos tienen h, lo que significa que yo puedo factorizar la h. Si a este término le quito h, me queda 2x. Si a este término le quito una h, pues me queda una h. Si a este término le quito h, me va a quedar 2xy. Lo mismo acá, si le quito una h, me va a quedar h por y. Y aquí le quito h, me va a quedar y. Lo importante es que aquí esta h se va a simplificar con esta h y eso es lo que queremos. Al simplificar esto, nuestro límite va a quedar resuelto y por ende vamos a calcular la derivada. Me va a quedar 2x más h más 2xy más h por y menos y. Y ahora me queda solamente reemplazar el valor de ¿qué? El valor de h. Recordemos de que h tiende a 0. Entonces, reemplazando aquí 0 y aquí también 0, me va a quedar así. Y claro, 0 por y es 0 y algo más 0 es algo. Entonces me va a quedar 2x más 2xy menos y. 2x más 2xy menos y. Entonces, obtuve este resultado haciendo la definición. Y este resultado tiene que coincidirme con el que calculé aquí. Miren, 2x más 2xy menos y, 2x más 2xy menos y. Entonces, pude comprobar que efectivamente el resultado de la derivada que calculé a priori con fórmulas está correcto. O sea que hemos encontrado su derivada de una aquí en esta parte y aquí hemos hecho o ido por el camino más largo que es la definición, la cual tiene que arrojarme el mismo resultado. Y eso con respecto de X. Ahora me queda ver con respecto de Y. Entonces, con respecto de Y, del mismo ejercicio, tengo que ahora
tener en claro lo siguiente. Lo protagonista es que ahora nosotros tenemos como la dueña de la película la variable y. O sea que aquí, digamos, la que era la importante es X. Ella tenía el protagonismo. Acá, quien tiene el protagonismo ahora es Y. Es la variable Y la que va a tener el protagonismo de la historia. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir, donde esté la variable Y, vamos a incrementarle la variable K. O sea, aquí debo incrementarle K, aquí debo incrementarle K y aquí debo incrementarle K. ¿Cómo me quedaría eso? Me quedaría, aquí vamos a ponerle esto más para que quede claro que hay que restarle la función. Bueno, esto significa x cuadrado más x cuadrado por y decía, pero a y le incremento k, menos y al cuadrado, pero a y le incremento k y queda y más k elevado al cuadrado, menos x por y decía, pero a y le incremento k, menos la pregunta que nos dieron, aquí también, la pregunta que nos dieron, sobre k. Y entonces hago mi desarrollo. Pues aquí va a quedar x al cuadrado más x al cuadrado por y, x al cuadrado y más x al cuadrado por k, x al cuadrado k, menos el primero elevado al cuadrado, ¿no? Más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es esto. Pero ya aproveché de introducir el signo menos. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí me va a quedar y al cuadrado más 2y por k más k al cuadrado. ¿Y por qué has puesto así? Porque hay un signo menos que está esperando que yo desarrolle esto para que él entre en acción. Menos por más menos, menos por más menos, menos por más menos. Y lo mismo acá, menos x por y, menos xy, menos por más, menos x por k. Menos todo lo demás sobre k. Y entonces aquí me va a quedar x al cuadrado más x al cuadrado y más x al cuadrado por k, menos y al cuadrado, menos 2y por k, menos k al cuadrado, menos xy, menos x por k, menos por más, menos x cuadrado, menos por más, menos x cuadrado y, menos por menos más y al cuadrado, menos por menos más xy sobre k. La idea es perseguir el hecho de que tenemos que simplificar esta variable k tomando como protagonista la variable y. ¿Ya? Entonces, reduciendo términos semejantes, x cuadrado con x cuadrado se puede simplificar, x cuadrado y con x cuadrado y también, y al cuadrado con y al cuadrado también, xy con este xy también. Y claro, nos va a quedar una expresión reducida. X al cuadrado k menos 2y por k menos k al cuadrado menos x por k sobre k. Y eso nos va a permitir darnos cuenta de que en la parte de arriba se repite en todos los términos la variable k, lo que significa que puedo factorizarla y me va a quedar x al cuadrado menos 2y menos k menos x sobre k. Entonces, todo ese proceso que ustedes han visto, todo ese proceso que ustedes ven, es solamente para eliminar esta variable k. O sea, todo esto que hacemos nosotros es buscando que la variable k, en este caso, se elimine para que nosotros tengamos un resultado que al final va a ser la derivada de la expresión que nos dieron tomando como protagonista la variable y. Entonces aquí pues me va a quedar x al cuadrado menos 2y menos k menos x. Pues acá si yo reemplazo el valor de k, ¿no es cierto? Eso me va a dar ¿qué? Eso me va a dar que k vale 0, ¿no? Y entonces pues me va a quedar x al cuadrado menos 2y menos x. Y entonces llegamos a la conclusión de que la derivada de la función respecto de y, quiero que más o menos lo tomen así ya, como un ejemplo. Esto significa que estamos derivando la función tomando en cuenta que la y es la protagonista. O sea, la y aquí es la protagonista de la historia. ¿Ya? Eso es lo que significa esto. Está la x, pero la que manda ahorita es y. Ella es la protagonista. Y la x ya tuvo su momento. Aquí la protagonista era X. Es parejo. La, la protagonista es X y la Y está esperando
Luego cambian los papeles, la protagonista pasa a ser y la X queda ahí en espera, ¿no? Entonces aquí, obviamente, tenemos el resultado de la derivada respecto de y eso lo podemos haber calculado aquí directamente. Por ejemplo, si yo vengo acá, ¿no es cierto? Y quiero calcular la derivada respecto de directamente podría haber dicho lo siguiente. A ver, pongámoslo aquí, ¿no? Ahí, acá. Si yo quiero calcular la derivada de la función respecto de vendría y diría, la protagonista es así que usted cero. ¿Por qué? No tiene O sea, no está la protagonista ahí. Aquí está la protagonista, derivada de uno por x cuadrado, x cuadrado. Entonces, x cuadrado es una respuesta, x cuadrado. Derivada de y al cuadrado menos 2y. Derivada de menos xy está la y. Derivada de y, 1 por x menos x. Entonces, eso es lo que tiene que salirme cuando yo haga la derivada respecto de y. X al cuadrado menos 2y menos x. Y eso está acá. X al cuadrado menos 2y menos x. ¿No? Entonces, hemos obtenido el mismo resultado, indudablemente por fórmulas que, claro, son más directas, pero que provienen de aquí, de la definición de una derivada. Y entonces, indudablemente, ir por la definición es un camino mucho más largo, es un camino donde más se requiere un poquito de matemática, nada del otro mundo, nada complejo, porque, a ver, se supone, aunque ya hemos dicho de que en lo que estudiamos no hay suposiciones, pero la voy a ocupar la palabra. Se supone que ustedes saben desarrollar un cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso le metieron a ustedes, pero no sé cuántos años en colegio. Y el cubo, el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo, etcétera. Entonces no estamos hablando de cosas que no han visto en colegio, ¿no es cierto? Indudablemente esto para ustedes no es novedad. Lo que es novedad es el hecho de aprender a cómo derivar una expresión por definición, ¿no es cierto? Y ahora, si nos colocan un ejercicio con raíces, pues también puede ser con logaritmos, puede ser con exponenciales, racionales, indudablemente de todo, nosotros vamos a darle énfasis a algunos ejercicios solamente para que vean cómo se deriva por definición, ¿no? Claro, cuando vayamos a trabajar, vamos a calcular las derivadas inmediatamente, no vamos a ponernos a calcularlos por definición, pero obviamente dentro del avance de la materia se tiene que mostrar la derivada por definición, ¿no? Y tranquilamente también puede ser una pregunta de examen. Para ello debemos estar preparados para lo que nos pregunten, indudablemente. Entonces, ¿qué sucede si nos piden encontrar la derivada parcial de esta expresión respecto de x o respecto de y? Pues nos pueden preguntar una o nos pueden preguntar las dos, ¿no? Por cuestiones de tiempo, tal vez en una evaluación solo sea una, por cuestiones de tiempo, ya que habrá que resolver otras preguntas, ¿no? Entonces uno dice, si yo voy a derivar esta expresión respecto de x de manera inmediata, me tuviese que salir este resultado. Pero ¿de dónde proviene esto? A ver, eh, la derivada de una función respecto de x para un problema radical indica de que yo tengo que hacer una división en donde en la parte de arriba tengo que derivar lo de adentro, que en verdad se llama argumento. Tengo que derivar el argumento respecto a la protagonista. Así que como usted no es la protagonista, usted es ese cero. Y como usted es la protagonista, la derivo. Derivada de 2x cuadrado, 4x. Sobre 2, porque es una raíz cuadrada. Sobre 3, si fuera cubo. Sobre 5, si fuera quinta, etcétera. Por lo mismo, así se deriva inmediatamente una raíz. Y claro, mitad de 4, mitad de 2, o puedo dividir, ¿no? 4 entre 2, 2, x sobre la raíz de 2x cuadrado menos 4y. En dos pasos tengo la derivada de esto.
por las fórmulas que debo conocer muy bien para que tengamos claridad en nuestro avance a partir de acá. Pero si yo voy a calcular esto por definición, obviamente va a suceder lo siguiente. En primera, como quiero calcular la derivada parcial de la función respecto de x, pues donde tengamos x, hacemos el incremento, ¿no? Vamos a incrementarle h. Entonces sería raíz cuadrada de 2 por x más h, ¿no? Porque estoy incrementando elevado al cuadrado menos 4y menos la pregunta original, dividido entre h. Y entonces la idea siempre va a ser eliminar esa h. ¿Qué matemáticas tenemos que hacer para eliminar la h? Dependiendo del problema, en este caso aquí vamos a hacer la conjugada. La conjugada es inducir el problema a que suceda una diferencia de cuadrado perfecto. Y para eso, nosotros decimos, vamos a buscar donde esté la raíz y vamos a multiplicar el ejercicio por lo mismo, pero como tengo la parte negativa, la voy a multiplicar por la parte positiva. Si tuviese la parte positiva, la multiplico por su negativa. Como tengo la negativa, la multiplico por su positiva. Fíjense ustedes de que es lo mismo, pero positivo. Y lo estoy copiando arriba y lo estoy copiando abajo. ¿Por qué arriba y por qué abajo estás copiando lo mismo? Porque no puedo alterar mi límite. O sea, si yo no multiplico la expresión que estoy aumentando arriba y abajo, ya la pregunta es otra. ¿Y por qué no altera aquí? Porque si ustedes miran lo de rojo, ¿cuánto es esto dividido entre lo mismo? No, pues algo dividido entre lo mismo es 1. Y 1 multiplicado por esto es lo mismo. No estoy cambiando nada. Simplemente estoy aplicando un artificio matemático para poder calcular la solución. Por lo tanto, cuando yo tenga que derivar funciones que estén sujetas a una raíz cuadrada, voy a estar obligado a inducir una diferencia de cuadrado perfecto, y para inducir eso, busco mi raíz, copio igualito, y si es negativo, positivo, si es positivo, negativo, y lo mismo lo copio abajo para que no me altere nada. Entonces, eso va a provocar, estimados jóvenes, lo siguiente. Si yo multiplico la raíz de 2 por x más h al cuadrado menos 4y por la raíz de 2 de x más h al cuadrado menos 4y, yo si multiplico esto por esto, pues me va a quedar la raíz de 2 de x más h al cuadrado menos 4y elevado al cuadrado. Menos por más, menos, raíz de 2x cuadrado menos 4y por la raíz de 2x cuadrado menos 4y, raíz de 2x cuadrado menos 4y elevado al cuadrado. Sobre h multiplicado por todo esto, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, esto tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? No, pues simplificar la h. Entonces, dependiendo del problema, vamos a tener que hacer diferentes situaciones, caminos, estrategias, etcétera, para poder llegar a eliminar esa h. Y con las raíces, este es el camino. Y uno dice, ¿qué ganamos con eso? Bueno, lo que ganamos con eso es lo siguiente. Este cuadrado con esta raíz se puede tachar. Este cuadrado con esta raíz se puede tachar. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por x más h al cuadrado menos 4y menos por más. Menos por menos más. Sobre lo mismo. Claro, aquí yo puedo reducir términos semejantes. Menos 4y con 4y se puede simplificar y me va a quedar 2 por x más h al cuadrado menos 2x cuadrado sobre lo mismo. Recordando de que x más h ambas están sujetas a un paréntesis que está elevado al cuadrado. Bueno, desarrollando ese cuadrado, me va a quedar 2 por el primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2xh, más el segundo al cuadrado, que es h al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Sobre lo mismo se va manteniendo intacto hasta que aquí yo pueda tachar la h. Haciendo operaciones, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, más 2 por 2, 4x por h, más 2h al cuadrado, menos 2x al cuadrado.
Claro, 2x² con 2x² se puede simplificar y me va a quedar 4xh más 2h² sobre h multiplicado por la raíz cuadrada de 2 entre paréntesis x más h² menos 4y más la raíz cuadrada de 2x² menos 4y. Lo interesante de esto es que la h se está repitiendo, la voy a poder factorizar y al poder factorizarla voy a cumplir mi objetivo. Entonces me va a quedar, saco la h, 4x, saco la h, 2h, sobre lo mismo, h se va con h, y entonces me va a quedar 4x más 2h sobre la raíz cuadrada de 2, entre paréntesis, x más h² menos 4y más la raíz cuadrada de 2x² menos 4y. En el momento que la h queda eliminada de esta película, ya nosotros tenemos prácticamente resuelto nuestro límite. ¿Qué nos queda? Reemplazar la h por 0, ¿no? Y al reemplazar la h por 0, ¿qué nos va a quedar? Pues 2 por 0, 0, 0 más 4x, 4x. Aquí x más 0 es x, x² por 2, 2x² menos 4y, más la raíz de 2x² menos 4y. 4x sobre esto sumado con esto, cuando yo sumo dos cosas iguales, obviamente pues 1 más 1 es 2, por lo mismo, 4 dividido entre 2 es 2 por x sobre la raíz cuadrada de 2x² menos 4y. Observen ustedes que he llegado al mismo resultado que he obtenido con las fórmulas. Claro, no quiero ser cansador ni repetitivo con esto, pero obviamente las fórmulas hicieron que avancemos de manera gigantesca en derivadas. Porque con las fórmulas tenemos el mismo resultado en 2 o 3 pasos, dependiendo del problema, ¿no? Con la definición ya se muestra una matemática más abstracta, ya la matemática me muestra de dónde proviene ese resultado y por qué decimos que la derivada de una raíz es un numerador y un denominador, donde en el numerador se deriva el argumento sobre 2, porque es una raíz cuadrada, por la misma función. De ahí se explica, de aquí se explica la fórmula que crearon para poder encontrar la solución. Cambio la explicación. Es que estos matemáticos, antes de la fórmula, calculaban así. Y no faltó uno que dijo, ¿cómo puedo calcularlo más rápido? ¿No? Entonces, fueron estudiando, fueron viendo, y de acuerdo a los resultados que sacaban, fueron creando fórmulas, que son las que ustedes conocen ahorita. Y que gracias a esas fórmulas tenemos los resultados de manera más inmediata, indudablemente, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esa sería aquí la derivada de la función respecto de x. Tranquilamente puedo calcular la derivada de la función respecto de y. Pero vamos a hacer acá un problemita más. Lo voy a hacer con ustedes, aquí en vivo con ustedes. Aquí una pregunta número 4. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si nos dicen que encontremos la derivada parcial de la siguiente función? Pongámosle, por ejemplo, 2x menos y dividido entre xy. Una función racional. Y vamos a encontrar su derivada respecto de y. Porque, a ver, yo puedo calcular la derivada de la variable que yo desee en el momento que yo vea conveniente. Claro, puedo calcular la derivada parcial por definición respecto de x, la derivada parcial por definición respecto de y, ¿no? Entonces aquí para dar un poco de justicia, ya que aquí en este ejercicio calculamos la derivada parcial respecto de x, hagámoslo la derivada parcial respecto de y. Y para encontrar la derivada parcial respecto de y, permítanme, para ganar tiempo, por favor, copiar la formulita para y, ¿no? Y con ustedes lo vamos a hacer. Claro, si aplico la fórmula de tablas, también me será no tan largo, poquito más demorar, pero
obtendremos indudablemente la respuesta más rápida. Bueno, esta es la fórmula planteada. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Pues lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Entonces aquí yo voy a querer hacer un problema con ustedes para que lo vean en detalle. Aquí yo expuse problemas resueltos. Ahora acá vamos a hacer uno con ustedes. ¿Qué significa esto? Donde tú veas Y, me vas a incrementar K. Entonces yo vengo acá y digo, muy bien, perfecto. Significa, 2X lo copiamos igualito, menos, abro paréntesis, a la Y le aumento K. Cierro. ¿Sí? Sobre X por Y que tengo que aumentarle K. ¿Ok? Y aquí obviamente tenemos que hacer esto. Aquí tendremos que hacer una línea divisora y aquí en esta parte va a ir esto. Menos la pregunta que te dieron. Ok, esta es la pregunta que me dieron. ¿No? Vamos para acá. Listo. Sobre K. A partir de este momento, mis estimados jóvenes, ustedes como futuros licenciados y licenciadas tienen que tener claro lo que van a hacer en el ejercicio. Si yo tengo claro lo que tengo que hacer en un ejercicio, obviamente voy a poder encontrar una solución. Pero si yo no tengo claro qué es lo que voy a calcular y cómo lo voy a calcular, etcétera, indudablemente no esperemos encontrar una respuesta. Lo primero que debe estar claro en un profesional es que entendí el problema, que entendí los datos, ya entendí la situación, ahora voy a darle solución, porque ya la entendí la situación. Entonces, ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Pues procedimientos de colegio. ¿Como cuáles? Pues como un mínimo como múltiplo. Ahora aquí, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. En la parte de arriba, ¿cuál sería el mínimo? El mínimo, pues, sería los dos que están acá abajo y multiplicar en forma cruzada, ¿no? Eso significa entonces lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar acá los denominadores, los dos, y obviamente al copiar los dos, que son un quebrado heterogéneo, voy a multiplicar en forma cruzada, ¿no? Ahora, ¿es necesario copiar los dos? Bueno, si tú no te acuerdas mucho, tú puedes copiar los dos para ir acordándote cómo sacar un mínimo. Pero si tú tienes experiencia, ya sabes como un mínimo, por ejemplo, aquí, lo que se repite se copia una vez. En el caso de la X, por ejemplo, sería tranquilo de que nosotros digamos de que ese es el mínimo. ¿Por qué? Porque la X se está repitiendo acá, entonces copio esto que son diferentes, ¿no? Pero si no te acuerdas, puedes hacerlo así, no hay ningún problema. Al final no va a pasar nada con eso. Igual lo vamos a simplificar. Y claro, aquí vamos a tener que multiplicar en forma cruzada, como le enseñaron en colegio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el señor XY va a multiplicar a 2X menos Y menos K. Ya estoy aprovechando de meter el signo. Menos por más menos, menos por más menos. Menos el señor 2X menos Y va a tener que ser multiplicado por X por Y más K. ¿No? Como en colegio le enseñaron, ¿no es cierto? Multiplicación en cruzado, ¿no? Todo sobre K. Bueno, de aquí, pues, ¿qué nos va a quedar? Pues aquí nos va a quedar lo siguiente. Haciendo acá operaciones, ¿no? De multiplicación y todo lo demás, ahí para que podamos ver, va a pasar lo siguiente. Pues aquí, haciendo estas multiplicaciones, llegamos a lo siguiente. A ver, 2X por XY, 2X al cuadrado Y. 2X al cuadrado Y. Estoy multiplicando este término con lo que está acá. XY multiplicado por menos Y, pues menos X, Y al cuadrado. Y al cuadrado. XY por menos K, menos XYK. Ok. Menos, aquí indudablemente va a quedar 2X menos Y multiplicado por XY más XK. A ver,
¿Se puede hacer más rápido? Indudablemente que sí, pero yo estoy prefiriendo ir paso por paso para que me puedan entender. Claro, yo puedo aquí aplicar dos, tres pasos y el alumno puede quedar ahí, ¿no? Como que diciendo qué pasó aquí y qué hizo, digamos, ¿no? Entonces, preferible al comienzo ir un poquito paso por paso. Al ir paso por paso se nota un poquito largo el ejercicio, pero no está por demás entender primero los pasos por paso para después ir mejorando la rapidez, ¿no? Que a veces queremos todo rápido y es mejor con calma al comienzo, aprenderlo bien y de ahí dar el siguiente paso, ¿no? Bueno, aquí este signo menos me va a alterar todo este resultado. Entonces aquí pues va a quedar de esta manera. A ver, 2x por xy es 2x cuadrado y negativo. 2x cuadrado y. 2x cuadrado y. Este 2x con este k por x me va a quedar 2x cuadrado k. O sea, este 2x por este x por k es 2x cuadrado k negativo. 2x cuadrado k. Esta y con esto de acá va a quedar xy cuadrado, pero menos por menos es más. Xy al cuadrado. Xy al cuadrado. Y menos y por x por k me va a quedar menos y xk, pero con este menos más xyk. Siempre tratando de colocar en orden alfabético, ¿no? En función a x y en función a y, obviamente. Bueno, de aquí copio todo lo demás y hacemos extremo con extremo y medio con medio, o antes podemos pues simplificar lo que podamos simplificar. Y bueno, aquí, ¿qué puedo simplificar? Bueno, este señor de acá se puede ir con este caballero de acá. Después, este señor de acá se puede ir con este caballero de acá, ¿no es cierto? Y estos dos también se pueden ir. Ahí está, ¿no? Bien. Bueno, de acá, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Indudablemente, indudablemente, esta x cuadrado de arriba, ¿no? Con estas x de abajo, tranquilamente se pueden simplificar, ¿correcto? Ya que si yo multiplico x por x me va a dar x cuadrado, y ese x cuadrado, pues este x cuadrado se va a ir. Entonces aquí puedo sacar esto, puedo sacar esta parte de acá. Bueno, al hacer extremos con extremos y medios con medios, se supone que debajo de esta acá hay un 1, y entonces la situación me quedaría de la siguiente manera. A ver, vamos a copiar esto. Ok, aquí va a haber una línea divisora, aquí, y a ver, debajo de este hay un 1, ¿ok? Esto multiplicado por 1 sigue siendo menos 2k. Y abajo me va a quedar y por k por y más k, ¿no? Extremo con extremo, medio con medio. Como estamos persiguiendo eliminar la k, lo vamos a conseguir en este momento, ya que esta k se puede simplificar con esta k. Y entonces aquí, cumplido el objetivo de tachar la variable k, reemplazo el valor de k que vale 0. O sea, la variable k que me queda, ¿no es cierto? La reemplazo por el valor de 0 porque k tiende a 0. Y entonces y más 0 es y por y al cuadrado. Y eso quiere decir entonces que la derivada parcial de la función respecto de y es menos 2 sobre y al cuadrado. Y eso lo podemos escribir de esta manera. Ese signo negativo podemos escribirlo aquí al medio.
Entonces, como que ya tengo la derivada de esta expresión respecto de y, ¿ok? Tengo la derivada respecto de y. Entonces, de esa manera, nosotros conseguimos el resultado de la derivación por definición. Y entonces ahí queda resuelto mi problema, ¿ok? De esa manera obtenemos, vuelvo a repetir, los resultados de la derivada de una determinada expresión, que puede ser polinómica, puede ser logarítmica, puede ser racional, como aquí ahorita, puede ser radical. Obviamente ya esas derivaciones, por definición, ameritan un cálculo mucho más profundo y nosotros no vamos a entrar tanto a eso porque a nosotros nos interesa más que todo las derivadas por definición de polinomios, de radicales y de racionales. Generalmente porque el comportamiento de las curvas tienen ese tipo de proceso. Ahora, después que podemos derivar cualquier expresión por definición, indudablemente que sí. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando nosotros, con que sepamos encontrar la derivada por definición de una racional, de una radical y de polinomios, ya es un gran avance, ¿sí? Ya es un gran avance. Eso no significa que no podamos calcular derivadas por definición logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, etcétera, 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 sino que vamos a irnos a lo que más necesitamos. Y lo que más necesitamos son polinómicas, radicales, racionales, ¿ya? Que es lo que les he mostrado en esta clase. Muy bien, entonces vamos a parar la grabación de la clase para ir a nuestra siguiente ronda, que es justamente las posibles preguntas o consultas que ustedes tengan de acuerdo a lo que hemos avanzado en esta clase, en la que hemos visto cómo encontrar la derivada de una determinada expresión por definición. Y ya en nuestra siguiente clase vamos a empezar a calcular las derivadas por tabla, ya sabiendo o teniendo una idea de dónde provienen esas fórmulas, que nos van a ayudar a calcular indudablemente de manera más rápida nuestras derivadas. En nuestra siguiente clase vamos a dedicarnos a ver las derivadas de cualquier expresión. Vamos a repasar derivadas polinómicas, racionales, con raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíz n, logaritmos, logaritmo natural, racionales, exponenciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero vamos a ir viendo eso paso por paso. Bueno, como siempre, hemos terminado nuestra exposición, esperando que esto haya sido entendido para ustedes, haya quedado claro que es lo importante. Siempre agradecerles por su valiosa atención.